nuestra comunidad. Fíjense que el día de hoy tenemos un invitado muy especial por muchísimas cosas, por el tema, por toda la relevancia o interés que causó, mejor dicho, la reforma a nuestro Poder Judicial Federal. Y fíjense que es un privilegio contar con el invitado del día de hoy. Muchos ya lo conocemos, muchos lo seguimos ahí en sus redes sociales. Estamos atentos siempre ahí a sus artículos, a sus publicaciones. Y pues es la primera vez que visita nuestro foro de Derecho Disciplinario MX. El tema es algunos comentarios sobre el Tribunal de Justicia Disciplinaria del Poder Judicial. Ya está nuestro invitado, el doctor Juan Jesús Garza Onofre, del que me permito hacer una breve síntesis, lectura de su síntesis curricular. Pues Juan Jesús Garzón Onofre es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de Filosofía del Derecho en el ITAM y de Derecho Constitucional en el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, colaborador en el programa de radio Así las Cosas con la sección Hemisferio Derecho por W Radio México y articulista quincenal de revista Nexos. Su libro más reciente, publicado en coautoría con Javier Martín Reyes, es La Constitución Desconocida, de Editorial Taurus, que creo que en esta semana se va a estar presentando allá en el estado de Yucatán. Pues, estimado doctor Jesús, la verdad es que es un verdadero gusto, un privilegio que haya aceptado usted esta invitación. Sabemos que anda usted muy ocupado con sus clases, con sus dinámicas, pero aún así se hizo un espacio para estar en este foro de Derecho Disciplinario MX para abordar un tema, pues, sensible, un tema muy interesante que digamos, a muchos nos agobia, a muchos nos preocupa, pero la realidad es que es el fenómeno con el que nos vamos a estar enfrentando todos los operadores jurídicos del país. Pues, estimado doctor Jesús, bienvenido. Como decimos por acá, el micrófono, la cámara, nuestras atenciones son todas suyas. Usted fíjese que juega de local, tiene muchísimos, digamos, conocidos y amigos que están aquí presentes de toda parte de la República. Muchas, muchas gracias. Claro que sí, estimado Rodrigo, gracias sobre todo por la invitación y que sea la primera de muchas. La verdad, voy a ser bien sincero. Eh, Acepté la invitación. Me parece un temón y me parece uno de los menos explorados en esta vorágine que hemos vivido, transitado, aquellos que nos dedicamos a las estructuras judiciales o al análisis de los sistemas jurídicos, ya sea desde un punto de vista externo o un punto de vista externo o desde el punto de vista interno como participante y no como usuario, ¿no? Entonces, por eso acepté la invitación y dije, bueno, qué bueno que se discuta y que encontremos algún rebote, algunas ideas. Por eso me pareció fantástica la invitación y con mucho gusto, ojalá empecemos una fructífera relación de trabajo con los temas. Entonces, de verdad, Rodrigo, enhorabuena por todo el trabajo y toda la gente involucrada en derecho disciplinario, ¿no? En ese sentido, haré una exposición basada en cuatro grandes rubros para ser puntual y ver si podemos, pues eso, quizá generar algunas dudas, algunas preguntas, algunas reflexiones sobre la creación de esta nueva institución. Eh, ando saliendo de un catarro y una disculpa si de repente tomo alguna pausa, ¿no? Y luego también tuve un par de clases hoy, pero insisto, el tema convoca y el tema es muy relevante, ¿no? En ese sentido, haré una reflexión en cuatro grandes momentos para abordar el tema de este nuevo órgano de disciplina judicial. El primero haré una introducción general, eh, haré una proyección sobre el contexto y sobre este apartado en particular de la reforma judicial. En un segundo momento,
hablaré del Consejo de la Judicatura, ¿no? Más desde un punto de vista quizá sociológico o quizá más bien desde el punto de vista social. El tercero, llamaré la atención sobre las principales críticas a esta nueva institución, ¿no? Desde hace tiempo también me han preguntado que por qué no hablo de los aspectos positivos de la reforma judicial. Y suelo ser muy claro, ¿no? Porque no los tiene. ¿Listo? ¿Cuál es el mayor aspecto positivo de la reforma judicial? Que por primera vez en mucho tiempo se está discutiendo propiamente sobre la justicia de manera colectiva de otras trincheras, en particular todo atravesado por la elección popular de jueces. Yo creo que mina muchos de los esfuerzos que en aras de generar mejores dinámicas en la impartición de justicia podrían generarse, pero se ven armadas, ¿no? Y por último, que creo que es lo más, pues las letras chiquitas, ¿no? Algo que estoy trabajando, que pues apenas tiene 2 meses. También hay una curva de aprendizaje o una posibilidad de entendimiento que todo está por hacerse, ¿no? El último apartado quiero referirme ya propiamente a la nueva ley orgánica, ¿no? A las reformas relativas a la ley orgánica del Poder Judicial Federal, en lo particular a cómo se supone idealmente que va a funcionar este nuevo tribunal de disciplina, ¿no? Que quizá desde ahí empezamos con las problemáticas. Yo creo que ese es el primer engaño. No solamente es un tribunal de disciplina, es un tribunal de disciplina y de evaluación, por lo que hemos podido hacer el análisis respecto a estos dos brazos que va a tener, uno para investigar y otro para evaluar, ¿no? Entonces, bueno, alertar un poco para el debate y demás respecto a lo que se viene con la letra chiquita y con la ley orgánica. Haré esos cuatro apartados de manera muy puntual, de manera muy sencilla. Tuve la oportunidad de escribir esto, quizá fue lo primero que se escribió en un librito que se publicó desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. También yo soy muy sincero y siempre muy transparente con cómo llegan los temas de investigación. ¿Por qué escribí del Tribunal de Disciplina? Escribí del Tribunal de Disciplina porque me lo pidieron. Ya está, se repartieron los temas y en ese sentido, bueno, muchos de mis líneas de investigación van relativas a la deontología, a la procuración de generar mejores insumos respecto a la enseñanza y el aprendizaje del derecho. Y en ese sentido, pues eso, para bien y para mal, ahí estamos dándole vueltas a esta institución. Pero bueno, una vez hecho este preámbulo, lo primero que tengo que decir en el primer apartado respecto al panorama general o la introducción, ¿no? En efecto, la reforma judicial fue tan mayúscula, fue también hay que decirlo, tan intempestiva, en el sentido que la gran atención mediática y de la mayoría de algunos de mis colegas, tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en distintas instituciones de educación superior, se focalizó en la elección popular, ¿no? La elección popular acabó minando muchas de las particularidades que tiene esta reforma, así como de algunas virtudes y también de muchas de las problemáticas. Todo se fue con cómo se van a hacer las atribuciones para generar estos nuevos derechos de la ciudadanía, cómo se va a sacar el presupuesto, qué es lo que va a pasar con los jueces de antes, con los de después, y sobre eso no voy a ser yo, y este espacio pues, claramente no es para eso, de ser aquel que vaya a indicar lo mal que ha sido el proceso de implementación, ¿no? Lo que sí quiero decir es que desde el minuto uno se nos está avisando la creación de un nuevo órgano. Paradójicamente, uno de los discursos de la administración pasada y de la actual incluso es el tema de que son muchas personas, que son muchos que no hacen nada, que la austeridad tiene que llegar, que no hay pueblo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, todas esas falsificadas, ¿no? Y en efecto, eso es lo que pasa en la Suprema Corte, que de 11 ministros y ministras, ahora existirán solamente 8, ¿no? Y de esos 8 del funcionamiento de los últimos 30 años en sala, solamente va a funcionar en pleno. Entonces ahí existe una labor para mermar la capacidad cuantitativa de un nuevo órgano de impartición de justicia, pero lo que no se nos dice es que la creación de este nuevo mecanismo
de administración en materia judicial, provoca a su vez la creación de dos diferentes cabezas. Uno que es un órgano especializado en la administración propiamente, en el tema de recursos, en el tema de generar todos aquellos insumos para las cuestiones de corte logístico, administrativo, ¿no? Y el otro es el Tribunal de Disciplina al cual me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, sí creo que desde este momento en donde todo transita por la elección popular de jueces, Bolivia, hemos visto cómo está el INE, hemos visto, no, yo me atrevo a dar ya unos pronósticos en torno a la participación, no lo saco de otro lado más que las experiencias recientes con la consulta popular y la revocación de mandato, para que se vaya generando conciencia respecto al ejercicio de nuevos derechos, se involucra en el curva de aprendizaje y una educación cívica en la ciudadanía, que sinceramente creo que la votación alrededor de la primera elección de jueces en México oscilará alrededor del 8 al 15%, ¿no? Si bien nos va, ¿no? Incluso hay pronósticos menos optimistas como el que yo estoy ofreciendo en este margen, ¿no? Entonces, bueno, todos nos fuimos con la elección popular de jueces, cómo es posible, cuáles van a ser las campañas. Esta semana en un periódico de circulación nacional hicieron un breve estudio, análisis respecto a la cantidad de personas juzgadoras que abren ahora TikTok y que van a estar produciendo distintos contenidos para la generación de simpatías, ¿no? La idea de la profesionalización en la materia jurisdiccional ha quedado desfondada por ahora el componente de representación, ¿no? Bajo los esquemas de representación, tal parece que lo técnico, la sobriedad o el profesionalismo no hace falta estar en esto, ¿no? Dentro de todo este terremoto, remolino, no diría que es una pista falsa, porque sinceramente eh, la elección popular creo que contamina muchos de los aspectos que podrían tener bastante valor, y es un poco lo que digo en el texto de este libro, ¿no? Una de las consignas históricas, por lo menos desde la academia, fue la separación de la presidencia de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y esto hay que decirlo, esto sucede con la reforma judicial, ¿no? El problema es que eso, antes que pensar por una mejor administración o un entendimiento de la ingeniería del Consejo de la Judicatura, parece que lo que se busca es dinamitar cualquier liderazgo al interior del gremio judicial, ¿no? Con presidencias rotatorias, con presidencias a partir de popularidad en la Suprema Corte. De hecho, ahí todavía existe la contradicción, no sabemos cómo se va a resolver quién va a presidir la futura Suprema Corte. En fin, todo este tema con esto termino el primer apartado, de la elección popular de personas juzgadoras, pues eso, termina contaminando o minando muchos de los aspectos que potencialmente pudieran tener algún valor en el nuevo esquema de justicia que vamos a comprender en los próximos meses, ¿no? En ese sentido, paso al segundo momento, eh, que es lo relativo al Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Esto me lo he preguntado mucho y se lo he preguntado a mi alumnado en las diferentes instituciones educativas que trabajo, ¿no? ¿Por qué la gente no salió a defender al Consejo de la Judicatura, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque la gente no sabía que era el Consejo de la Judicatura, ¿no? Y esto no es algo de mi ronco pecho, esto es algo que estudios propiamente muestran. El Consejo de la Judicatura, que yo creo que lo más difícil era eso, el Consejo de la Judicatura no tiene que ser propiamente una institución que esté en primer lugar de los reflectores, que esté en la primera línea de batalla, que esté garantizando derechos a cómo la gente salió a las plazas para defender aquel plan B para la reforma del INE, o quizá también, bueno, algunos intentos de llamados de atención respecto a los organismos constitucionales autónomos en particular, como el INAE, pero tampoco mucho, ¿no? El tema del Consejo de la Judicatura como tal es que siempre ha sido, dentro de toda la estructura judicial, yo me atrevo a decir, uno de los que están en segunda línea, ¿no? Y esto es natural a su función. Un administrador judicial a través del Consejo de la Judicatura cumple una función muy particular en la que tendría que ser ese respaldo y ese anclaje
que da a todo el sistema de la Judicatura Federal. Entonces, el Consejo de la Judicatura Federal claramente pudo más bien hacer poco frente a todo este contexto, ¿no? Y si sabemos cómo se fue conformando últimamente alguna de las consejerías, pues me parece que muchas de esas razones se conjugan en una tormenta perfecta para entender que la manera más fácil de atacar al Consejo de la Judicatura o dinamitarlo o bifurcarlo en estas dos nuevas instituciones, pues es también por una lógica del trabajo que realiza, ¿no? En ese sentido, no es en absoluto una apología del trabajo que realiza el Consejo de la Judicatura. Yo creo, y también es una deuda desde la Academia Jurídica Nacional, es uno de los órganos menos estudiados. Siempre tiene más glamour estudiar la Suprema Corte, hay toda una línea de federalismo, hay toda una línea de trabajo jurisdiccional, pero propiamente la administración judicial no es algo que apasione y que se escriban tesis al por mayor y demás, no. La verdad que el Consejo de la Judicatura, por su propia naturaleza, tiene que ser un órgano discreto, tiene que ser un órgano que es muy importante para la propia Judicatura, pero la ciudadanía más bien lo desconoce. En ese sentido, toda esta avalancha de críticas, toda esta avalancha de un argumento que se escuchó mucho en alguna de las comentocracias más partidarias del oficialismo, es la baja cantidad de sanciones que se imponía, que impone el Consejo de Judicatura a todas aquellas personas que están bajo su jurisdicción y su potestad, ¿no? Y esto, para mí, evidencia dos cosas. Uno, ese ánimo punitivista, ¿no? Pensar que en más sanción se está haciendo un mejor trabajo. Y no lo vemos solamente dentro del ámbito jurisdiccional, lo vemos a cada rato y en cualquier momento con estos nuevos populismos, ¿no? La creación de nuevas cárceles, la mano dura, el neomilitarismo, toda esta cuestión de pensar que más sanciones van a generar mejores insumos para tener instituciones solventes y congruentes con sus misiones que se han antepuesto en las lógicas de la ciudadanía. Eso es lo primero. Y lo segundo, en efecto, que claro que había muchos problemas con el tema del Consejo, con cuestiones de opacidad, cuestiones de amiguismo, cuestiones de entender esa gran familia judicial, etcétera, etcétera. Pero, y es algo en lo que he insistido y que ha sido una de las cuestiones torales de todos estos meses en las que hemos trabajado con el análisis de la reforma judicial, es que la reforma judicial de Morena asume que no había nada bien dentro de la administración y la impartición de justicia, y eso es falso. El Consejo de la Judicatura tuvo importantes avances en el tema de la profesionalización, ¿no? Ahora estamos haciendo un estudio con el profesor Pedro Salazar, con la profesora María Marván, respecto a ciertas instituciones de la democracia, ¿no? A cómo la transición a la democracia de ir partido hegemónico hacia un nuevo populismo nacional revolucionario, entiende la construcción de ciertas instituciones de manera diferenciada. En ese sentido, el sistema profesional de carrera que habilita el Poder Judicial, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda, el SAT, son buenos ejemplos de trabajo que se venía construyendo en torno a la profesionalización de un tipo de personal, ¿vale? Sí, hay otro que no, hay otro que no vale la pena ni siquiera mencionar, pero hay cosas que funcionaban y yo sinceramente creo que el servicio profesional de carrera, la carrera judicial como tal, era algo de lo que tenía valor. Bueno, pues esto, el Consejo de la Judicatura, con muchas tensiones al interior, gente inconforme, dentro de esas mismas lógicas jerárquicas, esas lógicas no austeras, esas cosas que no se pueden callar y que fue al día de hoy una de las principales señalamientos, pues la reforma judicial morenista termina mandando todo por la borda. Ahora que repasé de nuevo la ley orgánica, ¿no? Ahora que le he hecho de nuevo un ojo a esto para prepararlo, me doy cuenta que está todo por hacer. O sea, de verdad que estamos en un escenario inédito propiamente, un escenario que puede generar insumos para ser muy creativo, en el peor de los sentidos, ¿no? O que por el contrario puede quedarse con los peores vicios de estas instituciones imperfectas y que tenían muchas falencias, ¿no? En ese sentido, con esto termino, me despacho la segunda parte de mi exposición, en la que en la que aspiraba a centrarme propiamente en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Ahora bien, paso propiamente a esta nueva institución, a la creación de un nuevo
y un nuevo organismo dentro de la estructura jurisdiccional federal, ¿no? Eh, y llamo la atención sobre, eh, sobre cuatro grandes críticas, ¿no? Lo primero, y la más preocupante, no van en orden ni de importancia, todas me parecen cruciales y todas me parece de nueva cuenta. Y ese es mi principal, no enojo, yo creo que ya nos enojamos lo que teníamos que enojarnos y ahora tenemos que más bien repensar los esquemas en los cómo va a funcionar el derecho en esquemas poco democráticos o en esquemas no tradicionales a partir de una división de poderes muy endeble o estos esquemas que ahora llaman democracia de corte autoritario, ¿no? Una cosa paradójica, pero bueno, ¿no? Eh, yo creo que es una oportunidad perdida. Si el oficialismo, si Morena realmente anhelaba la construcción de un mejor sistema de justicia, de aterrizar la justicia en el pueblo, de llevar esa deuda histórica de la justicia social a cualquier ciudadano, ciudadana de este país, no debieron empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Debieron empezar de abajo hacia arriba y lo estamos viendo ayer, ¿no? Paradójicamente ayer la secretaria de las mujeres, ¿no? Esther Citlali Hernández, en el caso del exfutbolista del América, ¿no? Dijo que el tema eran las fiscalías, ¿no? Paradójicamente la reforma judicial no se mete con las fiscalías, ¿no? Ni con los tribunales locales, ni con la justicia local, ni con todas las cuestiones del ámbito estatal, ¿no? Entonces, es una oportunidad perdida, ¿no? ¿Por qué? Porque la principal, que empiezo con las cuatro críticas, la principal crítica de este apartado, y que es a mí lo que más me preocupa, es la falta de claridad sobre los perfiles de quienes van a integrar al nuevo tribunal, lo que pone en duda su capacidad técnica y autonomía. No hay que olvidar que no solamente aquellas personas que van a participar en la elección, ya sea de manera activa, votando o participando, no solamente vamos a empezar a votar por quienes nos van a juzgar, también vamos a votar por quienes van a juzgar a los juzgadores. Y esto quizás es lo más importante. Antes que poner esas encuestas para ver quién va a la cabeza, si Batres o Esquivel o Loreta o la que quieran, ¿no? Antes de ver quién va a conformar nuestra nueva Suprema Corte Popular, tendríamos que pensar quiénes son las 5 personas que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Por qué? Por las atribuciones que se plasman en la Constitución. De hecho, lo que se plasma en la Constitución a mí me preocupa más de lo que se plasma en la ley orgánica. La ley orgánica se nota que están afinando, que están calibrando, que mucho deberá en ocasión de los perfiles que llegan. Si actualmente de los consejeros de la Judicatura está Maya, Batis y De Gives van a intentar concursar, bueno, pues veremos quiénes llegan más o si llegan, ¿no? Pero lo cierto es que si llegan ahí personajes incondicionales que no sepamos ni siquiera cómo son, cuáles son sus afinidades, su trayectoria profesional, puede ser un tribunal muy, muy, muy perverso, que puede pervertir por completo la racionalidad en la que se inserta esta institución. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Disciplina Judicial se convierte en una especie de metatribunal, un tribunal de tribunales. Es decir, el carácter de que 5 personas con todo un aparato logístico y humano para poder sancionar, para poder disciplinar a toda la Judicatura Federal es algo nuevo, ¿vale? Y es algo que genera dos reflexiones. Una, en el etos individual de cada persona que va a concursar. Hay que entender ahora que ser juez ya no es lo mismo que ser juez en otras condiciones. Eso ténganlo bien claro. Y eso lo he hablado con muchas personas muy queridas y que van a participar y que tienen algo de valor, que intentan rescatar y demás, tal. Pero hay que entender que ser juez en México en el 2025 no va a ser lo mismo que ser juez en México en los años 2000, ¿no? O a partir de la reforma del 94, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo por eso, porque va a haber 5 personas que conforme unas causales que sí, en su gran medida, muchas de ellas ya estaban propiamente dentro de las típicas causales en las que se puede sancionar o investigar a un juez dentro de la ley orgánica, pues hay muchas otras que no.
Y esto se puede instrumentalizar o se puede llegar a pervertir, como dije, en aras de criterios enteramente políticos o en aras de criterios que generen animadversión entre los propios integrantes de la Judicatura Federal, ¿no? La paradoja de todo esto, y sigo con la primera problemática, es que a esas 5 personas nadie las puede sancionar. Es decir, se convierte en un tribunal de tribunales pensando que las 5 personas que están ahí son personas impolutas, son personas incorruptibles, son personas que tienen todas las credenciales para ejercer facultades de disciplina a aquellas personas que se encuentran subordinadas, ¿no? En ese sentido, creo que esa es la primera crítica y la más preocupante. Deberíamos estar más atentos a los perfiles, deberíamos estar más atentos, más allá de si vamos a votar o no, pues simplemente saber por qué esas personas quieren llegar a esta posición y no quieren llegar a ser ministros, o por qué no quieren llegar a ser jueces de distrito, o por qué no van a contender por un colegiado en Michoacán o en Tamaulipas, ¿no? Algo hay ahí de entender al poder y que va a ser un tribunal político, ¿vale? Un tribunal que abre y un tribunal que facilita muchas de cuestiones que ya estaban propiamente en una zona gris, ¿sí? En una zona muy, 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 muy a contraluz de lo que se puede o lo que no se puede, ¿no? Entonces, creo creo que vale la pena sí, que va a haber una serie de nuevas causales que dejan a la completa interpretación de este Tribunal de Disciplina las actuaciones de los jueces. Leo una de manera textual, las personas juzgadoras en México ahora será ejercer sus atribuciones de manera claramente arbitraria en detrimento de la función judicial. ¿Qué es eso? No sé, bailar en TikTok o bailar al ritmo de una canción de Taylor Swift. Esto habla de la investidura. No, claro que no, estoy llevando el ejemplo del absurdo. Pero es una interpretación, ¿vale? Y usan ese tipo de adjetivos claramente, arbitrariamente, contundentemente, claramente irracional, ¿no? Como si los adjetivos fueran suficientes para tasar algunas conductas. Y lo cierto es que, como están establecidas las funciones, a mí me queda claro que va a depender de los perfiles que lleguen, ¿no? Entonces, eso sería la principal crítica. ¿Quién juzga? A los juzgadores. ¿Cuál va a ser? Sí, es importantísimo. Es un metatribunal, es un tribunal de tribunales, ¿no? Y de esto nos está hablando. De esto no hay periódicos. Y no, todos estamos en elección popular. Entonces, ojo, aquellos que van a participar entiendan que estas personas van a tener un valor potentísimo, un poder fuertísimo dentro de la nueva estructura judicial. Segunda crítica que me apura mucho conforme a la cuestión, que esto es un absurdo del tamaño de una catedral, una soberana irresponsabilidad. Las determinaciones que tomen estas 5 personas en última instancia son inatacables. Ni a través del amparo se puede llamar la atención sobre las mismas, ¿no? Pues esto no solamente vulnera derechos procesales, sino olvídense ya de estándares interamericanos, olvídense del debido proceso, de la segunda instancia, olvídense también de todos aquellos garantías que se van ampliando en el entendimiento de esta nueva facultad, ¿no? Se le está dando mucho poder a este nuevo tribunal de disciplina, ¿no? Lo menciona la Constitución, lo menciona la ley orgánica. No, no se le puede achacar responsabilidad al Poder Judicial. Es como que se están lavando las manos con la propia ley. Y uno diría, bueno, esto en otro momento, o quizás hace unos cuantos meses, se podría llevar a través de un medio de control constitucional en la Suprema Corte. Hoy no, ¿vale? Esto no va a cambiar hasta que los representantes populares decidan volver a cambiarlo. Entonces, esto me parece brutal, ¿no? Además, dentro de esta inatacabilidad de sus resoluciones, al leer la ley orgánica, la letra chiquita de este tribunal, uno se da cuenta que cuando se refieren a que hay 2 instancias en los procedimientos, ¿no? Va a trabajar en comisiones, ¿no? De los 5 van a ser comisiones de 3, va a haber un órgano
de investigación, va a haber otro órgano de, de evaluación, ¿no? Si es tú, juez, jueza, estás inconforme con la resolución de esa primera comisión o de ese órgano, la segunda instancia va a ser el pleno. Es decir, tres de las personas que ya emitieron una opinión van a integrar el pleno de cinco y esa va a ser tu segunda instancia. Que cambien de parecer en un segundo momento, pues me parece sencillamente ridículo. De nueva cuenta, esto choca contra estándares interamericanos, esto choca contra cualquier racionalidad de lo que se puede entender el debido proceso, ¿no? Y bueno, eso hay que entenderlo. Por eso, yo insisto, por eso le digo mucho a mis amigas y a mis amigos que van a contender, entiendan que ser juez en este contexto no es lo mismo que en un contexto anterior, ¿no? Entonces, eso. El segundo problema es el tema de la inatacabilidad de las eh, resoluciones, ¿no? Tercero, algo bien particular, una tontería que nos llevó al escenario en el que actualmente estamos desde Medina Mora y desde Arturo Saldívar. No se dice nada, se omite cómo serían removidos sus integrantes. Se crea un riesgo de impunidad interna, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero particular? Órganos deliberativos, colegiados, con esta cantidad de integrantes, eh, hemos visto en la experiencia reciente que al final es una forma de cooptación, ¿no? No nombro, no nomino, no dejo la vacante y la vacante se vuelve en una manera de generar una una institución inerte, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención. No creo que sea casual esa omisión. De verdad, la remoción de estos integrantes si solamente son cinco y trabajan en comisiones de tres, y por lo que leo en la ley orgánica van a tener una de chamba que no se la van a acabar, ¿no? O que van a aparentar que no se la acaben. Lo cierto es que queda el riesgo latente de una impunidad interna y de un trabajo que va a quedar al arbitrio también de presiones políticas. De nuevo cuenta y vuelvo a la primer crítica que hice de todo esto, ¿no? La primer crítica es los perfiles, quiénes van a llegar ahí. Y por lo que se lee, pues parecería que quienes lleguen ahí van a ser las personas más íntegras y más sensatas y más racionales, que no tienen una mancha en todo su expediente. Échenle un ojo para que vean quiénes van a estar en la boleta y lo cierto es que suena cuesta arriba, ¿no? Suena cuesta arriba, ¿no? Esa sería la tercer crítica. Y por último, hay un tema en el exceso de facultades y contrapesos, sin algún tipo de contrapesos, que puede convertir al tribunal en un ente punitivo sin algún tipo de control, ¿no? No se les olvide que ahora las personas juzgadoras, este tribunal los va a investigar y los va a juzgar. Eso es lo más, o sea, de verdad, uno que da constitucional, uno que ha entrado a hablar a derechos fundamentales, pues uno piensa que había ciertos mínimos entendidos, ¿no? Que había ciertos mínimos en el entendimiento que había dos instancias que podían realizar este trabajo por un simple criterio de lógica, ¿no? No es otra cosa más que una lógica elemental. Que la misma institución encargada de investigar sea la que va a juzgar de manera subordinada a través de estos órganos, pues va mermando las capacidades de autonomía e independencia, ¿no? Ojo, gente, esto del puro diseño constitucional. Aquí es donde vuelvo al tema de la oportunidad perdida, aquí es donde vuelvo propiamente otra vez a llamar la atención, en donde si querían generar mejores insumos para disciplinar a las personas juzgadoras, hay mil esquemas de derecho comparado, pero en ese sentido suscribo lo que han dicho muchos académicos y gente seria, esta no es una reforma judicial, es un error histórico que va mermando las condiciones para tener insumos en un esquema democrático constitucional. En ese sentido, esas cuatro críticas me parece que conjugan la tormenta perfecta si llegan a esos puestos, pues personajes muy afines al régimen, pensando el régimen que va a ser un régimen eterno o para al perpetuum, ¿no? Lo que estamos pensando aquí es que la lealtad o la capacidad de esas personas que, ojo, se van a ganar la simpatía de los electores
pues ¿cuál sería el discurso más interesante? Dentro de mis muchas tristes hobbies que también tengo, me he dedicado a estudiar el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? En una investigación que hicimos sobre el Partido Verde, pues te das cuenta que el único partido que históricamente ha ido ascendiendo a sus votantes es el Partido Verde. ¿Por qué? Porque cada elección te dicen que va pena de muerte a los secuestradores, va castración química, va cadena perpetua, ¿no? Antes bien no llegó mi paisano que quería cortar las manos a la gente que robara, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es que imaginen la candidatura y la campaña de una persona que vaya a ser parte del Tribunal de Disciplina Judicial diciendo, si un juez es corrupto, lo corro, lo destierro, cadena perpetua, lo que quiera, ¿no? En ese ánimo de nueva cuenta del punitivismo y del pequeño punitivista que llevamos todos adentro, pensando que el castigo es la única solución a todos los problemas que existen en nuestro entorno. Eso, en un tema más de corte filosófico, habla del fracaso como sociedad y de la poca creatividad y capacidad de entendimiento que tuvimos como comunidad política. Si pensamos siempre que la última oportunidad y la última alternativa que tenemos para cualquier problema social es la cárcel, sinceramente, esto se acabó y cerramos la Constitución y cerramos las cartas de derecho. Y lo que buscamos es un Estado de corte autoritario y lo que buscamos es propiamente la mano dura antes que la deliberación y la incomodidad del debate que genera una democracia y que genera hablar con diferentes, ¿no? Entonces, ojo con esas cuatro cuestiones. Perfiles, inatacabilidad de resoluciones, facultades sin contrapesos y cuestiones de reglamentación en caso de remociones o ausencias, ¿no? Y la manera en cómo estas van a ser solventadas, ¿no? Fíjense qué paradójico, para diputados, senadores, para cualquier puesto de elección popular representativo, de corte representativo, no ejecutivo, buscamos fórmulas, suplente, ¿no? Plurinominales que no gustan. Para los jueces no, para los jueces no. Es algo que también nos debe llevar a otra reflexión que están haciendo mis amigos electorales al respecto. Pero bueno, valoraciones positivas, ¿no? Ya está, hay que hablar de valoraciones positivas, no todo está en el apocalipsis, incluso hay cosas que decir, ¿no? A ver, hay un par de cuestiones que creo que hay que mencionar, ¿vale? No sé si la valoración sea positiva como tal, pero bueno, yo lo escribí y lo puedo sostener, ¿no? Abre amplios espacios para la denuncia ciudadana, ¿vale? Permite vigilar a todos los servidores públicos judiciales. Están insistiendo mucho en este discurso, en la ley orgánica también, ¿no? Que todas las resoluciones van a ser públicas, transparentes, se van a dar a conocer en un tiempo récord, etcétera, etcétera, etcétera. Me encantaría pensar que esto es una valoración positiva. Me encantaría pensar que los temas de justicia abierta y el entendimiento de la disciplina judicial puede llevar a una lógica de la que la ciudadanía se involucre, cosa que no pasó con el Consejo de la Judicatura, hay que decirlo, y las cosas así son. Listo. El problema con la denuncia ciudadana, gente, no es esta atribución en particular, ¿no? El problema es que en un entorno de altos índices de litigiosidad, en un entorno de una proliferación masiva de escuelas de derecho, que desde hace muchos años no me canso de decir que en este país cada semana se abre una nueva escuela de derecho, ahorita ya vamos en 2.300 escuelas de derecho, que hay casi más es lógica en la que se está pensando la posibilidad de que la ciudadanía rinda cuentas, no es una lógica de transparencia, es una lógica que abre la puerta a la indeterminación y a la completa incertidumbre. En ese sentido, si yo estoy propiamente insatisfecho con un pleito que perdí bajo parámetros del nuevo esquema político jurídico, lo que puedo hacer, porque sabemos que en el gremio también existen chicanadas, también existen zonas que ni siquiera son ilegales, que son alegales, pues lo que puede hacer es a poner una denuncia ciudadana en contra de aquella persona juzgadora que no te que no llegó a satisfacerte con la resolución que te dio, ¿no? Por eso existen vías procesales, por eso en este país no conocemos de puntos medios, o nada o todo, o lo opático, lo hermético, en una estructura antigua como el Consejo de la Judicatura Federal, o abramos las puertas y que esto se vaya a pervertir y se vaya a funcionar como una especie de un litigio infinito.
¿no? O sea, imagínense si han perdido sus pleitos, si es un foro de abogacía, ¿no? Si quieres, si el cliente está insatisfecho, llévalo, 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 y es lo que pasa, y también lo he escrito mucho y me he burlado también de esa fiebre interamericana, ¿no? Llevémoslo hasta la UI, incluso vamos a ver qué se nos ocurre y lo llevamos a la Corte Internacional. No, listo. Y para esto no hace falta más que la construcción normativa de un profesionista que entienda que el derecho, al ser un juego de suma cero, donde alguien pierde y alguien gana, donde hay empates, si tú abres una nueva vía para tener la posibilidad de llamar la atención respecto a eso, se va a utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, la denuncia ciudadana, el permitir vigilar a todos, es una cosa buena, pero que yo creo que conociendo la cultura jurídica nacional, no me queda en absoluto nada claro que pueda mantenerse, ¿no? Y una otra cosa buena, fortalece la rendición de cuentas. Me han dicho amigos que están muy metidos en el partido y el oficialismo, ¿no? Es imposible defender ciertas cosas del Poder Judicial actual o del anterior, ¿no? Ahorita es una especie de zombie, también eso está fatal. No hicieron un régimen de transición y parecería que no tenemos ni idea dónde está colocado propiamente la Judicatura Federal hoy en día, ¿no? En cualquier caso, si fortalece la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial este nuevo esquema del Tribunal de Disciplina, no, yo creo que una cosa es la rendición de cuentas y otra muy distinta es el miedo, el temor, la obediencia, la posibilidad de restringir actuaciones en ocasión de ciertas conductas que han quedado estipuladas o han quedado muy claras desde parámetros normativos contundentes. ¿A qué me refiero? Es el denominado, o estoy tratando de traer el chilling effect, ¿no? El efecto disuasorio. Bueno, esta semana nos enteramos que al ex rector de la UNAM lo demandaron por 15 millones de pesos por daño moral a la asesora, super asesora, que dirigió más de 300 tesis a lo largo de su carrera, ¿no? Ya quisiera tener uno la capacidad de que tenía esa señora, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí va, ahí está la demanda, ¿no? Ahí está la demanda, son 15 milloncitos, ahorita los tiene que pagar. Uno pensaría en una segunda instancia, eso va a pasar, eso va a caerse, tal. El tema es que se conjuga la elección popular de jueces y quién sabe quiénes van a ser los que van a llegar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que te hace eso? Callarte. Que mucha gente que estaba opinando, que mucha gente que quería seguir indagando, que quería llevar a cabo ciertas investigaciones sobre algunos plagios, conductas poco éticas académicas, pues genera un efecto disuasorio. ¿Para qué? Si así estamos bien. ¿Para qué si tengo un asunto ahí con la corte? ¿Para qué si me toca la revisión de mi currículo en las próximas semanas? Esto creo que tienes claro, una sanción potente dentro de los primeros meses del Tribunal de Disciplina Judicial a alguna de las personas juzgadoras, pues te va a marcar línea. Listo. Y si lo que menos quieres es problemas ya tener esto, considerando que si tú eres persona juzgadora, vas a tener que estar pensando en tu próxima campaña porque tarde que temprano se te va a acabar el encargo, pues claramente este tipo de tribunales no fortalece la rendición de cuentas. Lo que hace es generar este tipo de efectos disuasorios para muchas de las personas involucradas. Con eso termino cuatro críticas, dos virtudes que como verán, pues a mí no me terminan de convencer, pero que quizá en un esquema ideal, ¿no? Quizá en un esquema en donde la profesión jurídica tenga más controles, en donde las escuelas de derecho no se abran cada semana, en donde los estándares no sean tan desiguales dentro de la profesión jurídica, podrían funcionar, diría, bueno, sí, sirve la denuncia ciudadana, sirve la rendición de cuentas, sirve que los jueces tengan una especie de vigilante arriba de ellos, ¿no? Bajo el actual esquema y con una reforma tan miope, tan minimalista, a pesar de que es un terremoto, que comprende la justicia solamente desde una trinchera bastante, pero bastante poco integral, no le veo valoración positiva. Termino, gente, para tener un espacio, aunque sea unos 15 minutitos, si hay dudas o preguntas o reflexiones. Yo de esto se tiene que escribir, qué bueno que se escriba todos los libros de selección popular, alguien tiene que escribir de Tribunal de Disciplina, lo insto a que se discuta, qué bueno, yo agradezco de nueva cuenta a Derecho Disciplinario, a Rodrigo en particular, por ofrecer esto, porque se tiene que escribir esto, porque gente, paradójicamente, del Consejo de la Judicatura nunca se escribió.
Y cuando uno intentaba explicarle a su tía, a su papá mismo, la importancia del Consejo de la Judicatura, pues te quedaban mirando con una cara de desconocimiento absoluto. Entonces, celebro este ejercicio y simple y sencillamente, desde que se publicó estas reformas a la ley orgánica, ¿no? Eh, pues uno se queda helado, porque uno está viendo en tiempo real cómo están construyendo este monstruo, ¿no? Cómo nadie está llamando la atención al respecto y cómo los legisladores, pues claramente no tienen una soberana idea de cómo funcionan las dinámicas y las estructuras jurídicas dentro de la impartición de justicia, ¿no? Vale la pena echarle un ojo a la ley orgánica en el sentido de ir un poco a tientas, ¿no? A mí, conforme iba leyendo la ley orgánica, cada vez me dan más ganas de ser miembro del Tribunal de Disciplina Judicial. Van a tener un poder brutal, unas facultades, unos equipos a discreción, ¿no? No, mi afán no es resumir, mi afán simple y sencillamente es exponer así muy someramente y de nueva cuenta hacer una crítica que ya están implícitas en las cuestiones constitucionales, pero digamos que hay un tema ahí con los números que no me termina de dar, ¿no? Traen un tema de la conformación, ¿no? Me resuena mucho al nuevo pleno de la Suprema Corte. Si no tiene salas, la Suprema Corte, aquellos que sabemos cómo funciona la Suprema Corte, con todas sus fallas y demás, sabemos que el sistema de salas es lo que desahoga, es lo que facilita. Al final la corte son 11 tribunalitos que de un lado se ponen 5 y del otro 5 y a partir de ahí empiezan a generar. Es un poco lo que le digo al alumnado que no es de derecho, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Si vamos a recortar a 5 personas, que esas 5 personas cada 2 años van a tener una presidencia, labores administrativas de representación, de generación de informes de labores, de selección de personal, de secretariado, de general, etcétera, etcétera, cada 2 años, en una curva de aprendizaje de esos 2 años, cada vez que van a estar cambiando, van a ser funciones distintas, ¿no? Cada vez van a tener funciones distintas y por ende, esas funciones distintas, pues muchas veces van a quedar de ver. Aquí yo me imagino que van a tener equipos más grandes que las ponencias, incluso del Tribunal Electoral, que me parece que se ha estudiado que son las más grandes en la historia del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Felipe Fuentes bien podría tener varias selecciones nacionales compitiendo con toda su ponencia, ¿no? Por decir un ejemplo que recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero el tema es que los integrantes del Tribunal de Disciplina van a hacer labores no solamente de dirección, sino también de investigación, de evaluación y que al final del día van a tener mucho poder, pero van a querer, conforme a lo que dice la ley, vamos a ver qué pasa en la práctica, van a estar completamente rebasados, ¿no? Van a tener muchísimas herramientas para accionar y al abrirlo a la ciudadanía, porque cualquier persona puede llamar la atención sobre indicios para que emitan abran, le digan a la fiscalía que abra carpetas de investigación, van a estar completamente desbordados. En ese sentido, el Tribunal de Disciplina Judicial va a funcionar con dos brazos, dos grandes brazos. Y por ahí empecé y que digo que es una farsa el nombre, no solamente de disciplina, es de evaluación. Acá lo más paradójico es que la evaluación a los jueces no va a ser antes de llegar a su cargo, sino va a ser una vez que lleguen a su cargo. Va a haber un órgano de evaluación y un órgano de investigación. Son los dos grandes brazos con los que va a trabajar el Consejo, va a trabajar en comisiones, por casos, una primera instancia, una segunda instancia de manera plenaria, ¿no? Pero me centro en los órganos, que no se ha hablado casi nada de los órganos, ¿no? El órgano de investigación, con una terminología rarísima, con personal que sepa investigar, ¿no? Deja ahí abierto un poco de nueva cuenta el ánimo punitivista, ¿no? Deja ahí de cuenta como que, bueno, va a tener algunas capacidades propiamente para ponerse en contacto con la UIF, ¿no? Para, en caso de que haya índices de corrupción, Hacienda, va a tener la posibilidad de hacer inspecciones, visitas, todo lo que quieran para sorpresa o planeadas con un mínimo de 15 días. Hay varios requisitos, pero en sí va a ser un órgano encargado de investigar, ¿vale? ¿Y qué implica la investigación? Implica eso, implica trabajo, implica
cuestiones que van a estar dentro de la misma estructura, implica muchas cuestiones que al final, si eres juez, pues vas a estar preocupado por tu electorado, por la elección que viene, vas a estar preocupado por la inspección que viene y por la investigación que viene. Ojo, que muchos me decían, ya se hace, sí, sí, una cosa es que ya se haga porque son atribuciones parte del Consejo de la Judicatura. Una es que te vaya no solamente a investigar, sino que te vaya a evaluar periódicamente en el inicio, en el medio y en el fin. Y esto, al final del día, con ocasión de que se te puede, bueno, apercibir, se te puede implicar a que hagas algunos cursos, se te puede sancionar por un año o te puedes quedar sin chamba. Y frente a eso, no hay ninguna resolución que valga la pena. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que acabo de decir, gente, el famoso efecto disuasorio, el chilling effect. Vamos a tener jueces que antes de dar la cara, de hacer una defensa proactiva de un modelo de Estado dentro de los márgenes de la legalidad, y no estoy haciendo una apología del activismo judicial, nada más cerrado, estoy hablando de independencia técnica y de criterio dentro de los mismos, ¿no? Entonces, ya estoy combinando facultades del órgano de investigación y facultades del órgano de evaluación. En cualquier caso, la manera en cómo está estructurado el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial creo que es simple y sencillamente irreal que funcione bajo los estándares que se están exigiendo en tantas promesas que se están virtiendo de un nuevo modelo de impartición de justicia, el país más democrático del mundo. Ya está la popularidad, ya está el momento del oficialismo. Lo que quiero desear bien claro, y con esto termino, Rodrigo, a reserva de quedarnos aquí todavía discutiendo un poco, reflexionando, tener la mayoría nunca ha sido sinónimo de tener la razón. Se vale darse cuenta que se equivocaron y que han hecho las cosas mal. Y si quieren realmente que funcione un tribunal de estas magnitudes, necesitamos fideicomisos, necesitamos presupuesto, necesitamos personas que estén ahí que no tenga una mancha en su expediente de vida, y eso no va a pasar, ¿sí? Y eso no va a pasar, y eso es lo más grave, ¿no? No se me malentienda, y por eso me gusta dar esta conferencia en estos momentos donde mucha gente se está pensando si vota o no vota, tendrá sus razones, yo podré decir algo más adelante, pero no estoy planteando un escenario apocalíptico. Lo único que estoy diciendo es que ser juez dentro de los márgenes que postula el Estado democrático constitucional de derecho en la protección y la autonomía de la figura propiamente del impartidor de justicia, se acabó. ¿Sí? Eso ya no va a existir. Como dice en el papel, ahorita lo que se lee en el papel da mucho nervio, genera riesgo, y de entender que eso, que quizá lo que hemos estado entendiendo hoy en día, es que lo que ya se acabó fue ese Estado democrático constitucional que postula la división de poderes, que recibe bien la disidencia, se acabó, listo. No hablo de alarmismo, no hablo de Venezuela, nada más cerrado. Simple y sencillamente estamos transitando hacia otra cosa. Lo que creo que vale la pena hacer hoy más que nunca es una reivindicación de que el mejor derecho, la mejor faceta del derecho, para aquellos que nos dedicamos a su estudio, a su autorización, a llevar ciertos postulados de justicia dentro del mismo, sirvió bajo los esquemas del Estado Democrático Constitucional. ¿Qué me ha servido a mí? Con esto termino, estimado Rodrigo, para leer mucha literatura, mucha bibliografía sobre cómo funciona el derecho en otros contextos, cómo funciona el derecho en contextos no democráticos, en contextos poco democráticos, ¿no? ¿Qué es el caso que más me interesa? Pues el caso de China, ¿no? ¿Cómo funciona en China con un sistema dual, ¿no? Hay un sistema dual, la justicia ordinaria, los divorcios, los pleitos, las cuestiones de arrendamiento, yo creo que es la justicia más palpable a nivel local, a nivel estatal, funciona igual que siempre, mal, tarde, con excepciones, veces bien, veces insatisfecho y tal, pero funciona, ¿no? Ya está, funciona, funciona como no funcionan otras cosas en este país, no tan mal, no tan bien, ya está. ¿Y a qué es en una vía? Y en otra vía, en otra esfera, eh, en ese sistema dual, tenemos los casos que le importan al partido de Estado, al partido hegemónico en China, y dentro de la estructura judicial, pues siempre va a haber alguien del partido que va a levantar una mano, que va a poner un sellito en este caso, megaproyectos, imagino eso, siempre va a haber un juzgador que diga esto no se resuelve o esto se resuelve de esta manera, ¿no? Y sobre eso, y aquí con esto me callo, y sobre eso, lo importante es construir, y lo importante es no acostumbrarse a pensar que no por el hecho de ser diferente significa que esto pueda ser peor. Entonces,
yo no veo propiamente una alternativa que plantear frente a esto, sin amparo, con una capacidad de ser juez tan limitada, con el prestigio que va a conllevar ser un juez dentro de esta elección popular, con lo que van a tener que bailar para obtener el voto de la chaviza en TikTok y demás. Yo creo que la gran reflexión, Rodrigo, la gran reflexión es que independientemente de un contexto democrático, autoritario, populista, neofascista, tal, el derecho existe como tal y el derecho nunca ha funcionado de manera maquinal. El derecho funciona a través de sus operadores y eso es lo que me parece fantástico. Y para eso vamos a los primeros casos de la Interamericana, ¿no? Y vamos a las dictaduras latinoamericanas, que incluso en esos contextos siempre hubo jueces, personas juzgadoras, juezas, abogadas, colectivos, personas ciudadanas que entendieron que el derecho involucra dos cosas. Una, concepción sobre la justicia, es decir, una teoría normativa sobre el mismo, sobre qué es lo justo, qué es lo injusto, y una visión política respecto a un modelo de Estado que seguir. Entonces, el derecho es eso, el derecho a razonamiento práctico, son las tres áreas del razonamiento práctico, llevado propiamente a una realidad que será diferente y por ende será necesario utilizarla y será necesario buscar alternativas para seguir construyendo al mismo. A grandes rasgos, Rodrigo, fue lo que me propuse, hacer esta exposición sobre el Tribunal de Disciplina Judicial. Sin problema nos podemos quedar aquí algunos minutos. Tengo la reunión de vecinos, en donde tengo un carácter ahí que fungir, pero no pasa nada si llego un poquito tarde. Entonces, hasta mejor para mí y para los vecinos también. De verdad, muchas gracias por su atención. Y estoy abierto a cualquier duda, comentario, cosa que hayan visto. Esto es una cosa en construcción y no me voy todavía a publicarla ni a cerrarla. Es algo que me parece necesario seguir estudiando. Entonces, muchas gracias por la invitación y quedo pendiente de cualquier duda o comentario. Al contrario, querido profesor, muchas gracias. El escucharlo siempre es edificante ver este análisis que usted nos comparte, que ya ha sostenido este criterio en otros espacios y con los contenidos que usted ha desarrollado. La verdad es que el tema causa siempre muchísima inquietud, sobre todo para los operadores jurídicos, para quienes nos dedicamos al litigio, y realmente debe ser preocupante o que llame la atención para toda la ciudadanía, como usted ya lo acaba de exponer. Muchas gracias y sabemos que está usted con muchas actividades, pero si nos permite una mano levantada al quien desea hacer una Claro, pregunta claro. concreta. Y antes de eso, agradecer a mi amiga Dora Rodríguez, que fue la que auspició, motivó el que nos conociéramos y el que usted estuviera hoy aquí. Muchas gracias, Dora. Gracias. Vamos con la mano alzada de Mario, tratando de ser siempre muy concretos, querido Mario, para la pregunta del profesor Juan Jesús. Claro que sí, doctor. Buenas noches a todos. Felicidades por sus comentarios, doctor. Sin duda alguna, antes de cerrar su disertación, comentó que se está creando o se va a crear un Frankenstein por ahí, ¿no? Una figura que va a ser muy difícil, pues, poder acotarla por las facultades, pues, que le están dando, ¿no? Habla usted de dos momentos, de, de que se van a hacer tres y luego los cinco se van a constituir en la segunda instancia por poder reclamar alguna situación. ¿Usted cree o considera que se precipitó pues todo esto, todo el aparato de gobierno para, pues en este punto tan específico, crear el famoso, el famoso tema que estamos viendo, el Tribunal de Justicia Disciplinaria, o cree usted que pueda ser perfectible en un tiempo? Gracias. No, gracias a ti, Mario, por la atención y por la pregunta. Es bien pertinente, ¿eh? Es bien pertinente en el sentido que, a ver, yo sí creo que hay una precipitación brutal, ¿no? Que hay una falta de capacidad de entendimiento colectivo y de negociación de puntos medios. Creo que hay muchos puntos medios y esto lo dije al inicio. Hay muchas cosas en la judicatura que funcionaban, otras no. Podemos irnos con bisturí, no con machete, ¿no? Pero la pregunta, Mario, me parece pertinente porque fíjate que algo de lo que más he batallado en este contexto es para pensar en el futuro. ¿Cómo va a ser la Suprema Corte en 5 años? ¿Cómo va a ser la presidencia de Lenia o de Yasmín o de Loreta o de la que quieras, ¿no? Y lo cierto es que me quedo sin poder vislumbrar un escenario claro, ¿no? En ese sentido, las instituciones se recomponen y la reforma
de nuestros legisladores, es una especie de afición que cada trienio, cada sexenio lo sucede, ¿no? La fiscalía es relativamente nueva, la autonomía de la fiscalía, antes teníamos procuradurías, tenemos una mejor fiscalía. No me atrevería a hacer un diagnóstico, no me atrevería a decir que tenemos un mejor sistema de procuración de justicia. Yo diría que no fue la autonomía, no era la clave del sistema. Ahora estamos insistiendo en que deben ser los ministerios públicos, los de abajo, demás, tal. Bueno, quizá todo esto se va a componer, Mario, pero se va a componer con parches, y eso es lo que me enoja. Ya algunos años trabajando y teorizando sobre esto, te das cuenta que nunca hay una visión integral de la justicia. Piensas por un lado en la administración, por otro lado en los juzgadores, en los unitarios, en los plenos, vas creando ocurrencias, pero nunca bajo una lógica sistemática y nunca bajo una lógica del usuario. De mí podría ser algo que ya he escrito en algunos de mis textos. La gran reforma pendiente no va a venir ni de los jueces, ni propiamente de las fiscalías, viene de la profesión, viene de las escuelas de derecho. ¿Qué es lo que está pasando con la manera en cómo nos regulamos como operadores jurídicos para eventualmente poder llegar a una elección, para eventualmente poder portar un arma como Ministerio Público o para eventualmente poder llegar a una instancia de poder decisorio en el ámbito jurídico? Entonces, se va a recomponer, ojalá entiendan que es mucho, ojalá entiendan que fue un desvarío, ojalá vayan a los libros y a las opiniones que no escucharon, pero lo cierto, Mario, es que esto se va a recomponer, pero con parches, ¿no? Lo vimos en el caso de salud, ¿no? Quitamos el seguro popular y quitamos y ahora lo volvemos a poner y una megafarmacia. Bueno, eso es, el país y la memoria están totalmente peleados, ¿no? Y se nos va a olvidar rápido porque lamentablemente en este contexto cada día un escándalo y una tragedia mayor supera a la del día pasado. Entonces, la respuesta es sí, así como se ha ido corrigiendo la reforma del 94 con algunas cositas con bisturí, algunas otras de manera más profunda, algunas se les han quitado, algunas facultades, etcétera, etcétera. El problema es que si lo hubieran hecho bien, si lo hubieran escuchado a la ciudadanía, no los expertos, si hubieran escuchado a la persona que lleva años sin asumir un compromiso con la justicia, esto hubiera podido tomar otro rumbo. Y ahora bien, va a haber una curva de aprendizaje bien, pero bien peligrosa. O sea, eso, si ahorita ya estamos viendo el zombie que dejaron, ¿no? Si ahorita estamos viendo que a la Corte no le hacen caso, que se salen, que hay criterios que van en contra, que todo el tema de ejecución, olvídense a llegar a agosto. De agosto a 2025, agosto del 2026, esto va a ser una fiesta, esto va a ser un carnaval y no en el sentido más festivo ni más alegre. Va a ser en el sentido de que la palabra seguridad jurídica se va a desfondar, ¿vale? Y eso, o sea, la semana, hace un par de semanas, no recuerdo cuando, ahí en el instituto, en jurídicas tuvimos una discusión sobre los precedentes. ¿Qué va a pasar con los precedentes? ¿No? ¿Se van a seguir? Sí, no. Pero acá en el Tribunal de Disciplina lo que dice la ley orgánica es que la primera resolución, si es por mayoría de 4, va a ser un precedente obligatorio. Entonces, y luego artículo siguiente, pero si la justificación es suficiente, pueden cambiar de criterio y que deje de ser obligatorio. Unas cosas que van a cambiar por completo la dinámica del derecho. A mí lo que más me apura es que a mis colegas, a los profesores y al gremio, lo veo bastante, pero bastante tranquilo. No hay que ser alarmistas, no hay que ser alarmistas, pero creo que sí hay que ponernos a estudiar y prepararnos para lo que va a ser este cambio de modelo. Eh, Paso acá por el chat, estimado Rodrigo, lo que escribí, que es una cosa breve, que es una cosa que estoy ampliando, pero digamos que sin presumir ni mucho menos, es lo primero que se escribió desde que se publicó la reforma sobre el Tribunal de Disciplina y sobre el Consejo de Administración. Modificaría algunas cositas en ocasión de que ha ido cambiando la ley orgánica, pero lo comparto con mucho gusto y va a ser una de mis líneas de investigación durante los próximos años. Muchas gracias, querido profesor. Pues mire, para también ser respetuoso de sus tiempos y sus encomiendas, voy a permitirme compartir pantalla para, pues, expedir este reconocimiento de parte de Derecho Disciplinario MX por impartir la charla, comentarios sobre el Tribunal de Justicia Disciplinaria de nuestro Poder Judicial de la Federación, hoy 26 de marzo.
Pues, estimado doctor, la verdad es que el tema da para mucho, es algo que nos debe, insisto, preocupar a todos los ciudadanos, particularmente a los operadores jurídicos profesionales del derecho de todo nuestro país. Eh, Muchos de los puntos que veo aquí, muchas voces que coinciden con lo que usted dice, otros nos decantamos por los criterios que usted toma. La realidad es que la reforma pues no es indiferente a nadie. Hay muchas, digamos, cosas que debemos estar atentos, otras debemos preocuparnos, pero finalmente es la realidad con la que vamos a convivir. Entonces, creo que usted dijo algo muy acertado. La clave para todo esto es estar informados y formados. Tenemos que allegarnos de esta información y que nuestros doctrinarios especialistas empiecen a emitir mayores contenidos, pues para que nos guíen con sus criterios. Muchas, muchas gracias. No, Pues, gracias a ti, Rodrigo, de verdad. He disfrutado mucho esto y que sea la primera de muchas. no, hombre, muchas, muchas gracias. Pues, amigos, vamos a darle un aplauso a la distancia y virtual al profesor Juan Jesús. La verdad, muy, muy Gracias. agradecido, profesor, por su tiempo, por su generosidad. Yo no había tenido oportunidad de convivir con usted de manera síncrona, lo había visto siempre en contenidos ya pregrabados o leyendo sus contenidos. La verdad, muy enriquecedor siempre conocer estas posturas o estas críticas siempre técnicas y objetivas de alguien que conoce y estudia del tema. Muchas, muchas gracias. No, de nada, les paso ahí por mi correo de Lunam, cualquier duda o comentario, me tardo en responder, pero siempre respondo, ¿vale? Soy como la justicia. Ah, no sé qué, Como la siempre nueva está a la justicia. disposición. Exacto, como la nueva justicia. Les mando un abrazo y que tengan buen miércoles. Muchas, muchas gracias, profesor. Bonita noche. Pues amigos, muchísimas gracias por su, ¿cómo se llama? Disposición, por su interés, particularmente a Dora, que fue la que permitió que el profesor Jesús estuviera con nosotros. La verdad, siempre muy agradecidos con todos ustedes, querido grupo y comunidad, por el interés y difundir estos eventos que nosotros organizamos con el único interés, pues, de seguir reflexionando y escuchando a otros en esta materia tan importante. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Seguimos en contacto en nuestro grupo y pues ahorita toca frecuencia disciplinaria y luego la CJ, la caguama con nuestro amigo Darío, como siempre todos los miércoles. Muchas, muchas gracias amigos. Voy a dejar de grabar y les